caso de Jeffrey Epstein nunca salió en las noticias. Lo enterraron antes de que pudiera salir. Seguramente conoces la versión oficial, que en su avión privado llevaba a celebridades, políticos y empresarios a una isla perdida en el Caribe, donde los esperaban jovencitas con un perfil muy específico. No era solo la edad, sino algo mucho más perturbador. Pero si es Que eran todas carteras de ojos claros. más, era una red de tráfico de inocentes al servicio de la élite. ¿Cómo logró ocultarlo durante tanto tiempo? Con un sistema, uno parásito. Esa es la pregunta, loco. Vean cómo nadie lo descubrió. Vamos a ir contando cuántos delitos cometió y por cuántos salió impune. A ver si aciertas el número al final. Jeffrey en Brooklyn, Nueva York, dentro de una familia judía de clase media. Su papá, Seymour, era obrero y jardinero, y su mamá, Paula, trabajaba como asistente en una escuela. Un amigo de la infancia de Jeffrey comentó que Paula era una madre y ama de casa maravillosa, a pesar de tener un trabajo de tiempo completo. Y los vecinos decían de la familia que eran las personas más amables. Jeffrey creció en un vecindario privado, tranquilo, descrito por algunos como un refugio de clase media. Desde pequeño demostró tener mucha facilidad para las matemáticas y también para el piano. Ese es tu ídolo. Era tan inteligente que se saltó 2 grados y terminó la prepa a los 16. Sus amigos El hijo de madre era burdo inteligente, loco. nunca se graduó. Y es justo ahí, a los 21 años, donde empiezan a aparecer algunos de los primeros focos rojos. Sin haber terminado la universidad, consiguió trabajo como profesor de matemáticas en la Dalton School, una escuela privada en Manhattan donde iban hijos de recuerdan que tenía comportamientos bastante inapropiados. Le prestaba demasiada atención a las alumnas que eran menores de edad e incluso asistía a fiestas donde coqueteaba abiertamente con ellas. Y aquí encontramos su primer acto cuestionable, sin consecuencia. Acto primer, loco. O sea, primero. Uno. En una junta de la escuela, Epstein, con lo inteligente que era, impresionó tanto al papá de uno de sus alumnos que este lo recomendó con Alan Greenberg, CEO de Bear Stearns, una de las firmas de inversión más grandes y respetadas de Wall Street en ese momento. Bajo rendimiento, y Greenberg no dudó en ofrecerle trabajo en Bear Stearns. Entró como asistente junior de un operador de bolsa, pero rápidamente destacó. Tenía talento para tratar con clientes millonarios y ofrecerles estrategias para pagar menos impuestos. Aquí encontramos su segundo acto cuestionable, jugando en la línea delgada de la ilegalidad. ¿Y recibió alguna consecuencia? No, al contrario, lo premiaron, lo hicieron socio limitado. Sus amigos lo recuerdan como alguien dulce y un alumno brillante, pero poco a poco su historia empieza a torcerse. Pero ¿por qué cambió tan drásticamente, loco? Porque el man decidió volverse un psicópata de miércoles que no soportaba su vida y él decía, no, yo no odio mi vida tranquila, loco, me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Y así con cada experiencia Jeffrey fue entendiendo que cruzar la línea mientras no te atrapen es aceptable o incluso ventajoso, y que si nadie te frena, ¿para qué detenerse? Y así cada vez fue cediendo un poco más a sus impulsos, y como nadie lo frenaba, al contrario lo premiaban, siguió avanzando. Y eso es escalofriante, porque si Epstein hubiera sido simplemente un sociópata, podríamos quedarnos tranquilos pensando que fue un caso aislado, pero si no lo era, entonces implica que muchas otras personas, si supieran que jamás serían castigados, también serían capaces de hacer lo mismo. Bueno, loco, Jeffrey era burda inteligente, pero era burda estúpido. Epstein comenzó a trabajar con clientes cada vez más envueltos en operaciones oscuras. Uno de ellos fue Adnan Khashoggi, un empresario multimillonario que en secreto ayudaba al gobierno de Estados Unidos, bajo el mando del presidente Ronald Reagan, a enviar armas a Irán, algo que en ese momento era completamente ilegal. Pero eso no fue todo. El dinero que Irán pagó por esas armas fue desviado por el propio presidente para financiar a los Contras, un grupo rebelde de Nicaragua que intentaba derrocar al régimen, algo que también estaba prohibido por el Congreso de Estados Unidos. ¿Alguien recibió una sanción? Claro que no. Cuando cambió el gobierno, el nuevo presidente los indultó. ¿Por qué? Porque él también estaba implicado. Otros de los clientes de Epstein también estaban metidos en estas cosas como espionaje y lavado de dinero. Además, periodistas como Howard, Cronin y Robertson lo vinculan directamente con el Mossad, el servicio secreto de inteligencia de Israel conocido. Diablo, loco, pero el Mossad, ¿dónde miércoles se habrá metido ese momento? ¿Dónde miércoles se habrá metido? ¿O qué miércoles? ¿O quién se le ocurrió la gran idea de que no, sí, vamos a seguir un estúpido? ¡Qué buena idea se me acaba de ocurrir! La mejor del mundo. Vamos a ayudar a este pen. Convencían a la gente de invertir su dinero prometiéndoles rendimientos altísimos, pero todo era una mentira. La empresa no generaba ganancias reales, sino que solo usaban el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. Un esquema muy común, un esquema Ponzi
tal cual. Mientras tanto, ellos se quedaban con millones, viajaban en jets privados y llevaban una vida de lujo. Cuando el fraude se destapó, se reveló como uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos, con un robo equivalente a casi $1,000 millones actuales. Y Epstein, como había salido de la empresa unos años antes, no fue condenado por nada. En 1988, Jeffrey Epstein fundó su propia firma financiera, J. Epstein & Company. Según él, solo aceptaba clientes con más de $1,000 millones. Pero hay algo que no cuadra. Hasta hoy no existe ninguna prueba de esos supuestos clientes. No hay registros, contratos ni nombres, excepto uno: Leslie Wexner, dueño de L Brands, la empresa detrás de Victoria's Secret. Y esto es Victoria's Secret, loco. Impactante, Victoria's Secret. Ubicada entre la Quinta Avenida y Madison, una de las zonas más exclusivas y caras de todo Nueva York. Sin embargo, esta mansión se volvería el escenario de múltiples abusos, donde decenas de chicas jóvenes entrarían sin saber realmente a qué iban. Sumando todo, se estima que Epstein ganó al menos $200 millones gracias a su relación con Wexner. Pero incluso eso se quedó corto, porque cuando todo salió a la luz, Wexner declaró que Epstein lo había defraudado, robándole $46 millones. A partir de su relación con Wexner, Epstein empezó a moverse en círculos cada vez más exclusivos. Asistía a desfiles de Victoria's Secret, a salir con modelos y a rodearse de figuras de alquiler. Jeff es un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes. No hay duda. Jeffrey disfruta de su vida social. Probablemente hoy daría lo que fuera por borrar esa cita. Ese mismo año en que Wexner lo convirtió en su mano derecha, Epstein tuvo otro encuentro clave. Conoció a Ghislaine Maxwell. Ghislaine era hija de Robert Maxwell, un magnate británico conocido por su estilo de vida exagerado. Mansiones, helicóptero privado, yacht. La gente que no tiene nada que hacer con el dinero, malvada sea. Esa gente que tiene plata para gastarla en estupideces. Cóchale, si yo tuviera un yate, weón, es como que yo sería los únicos. Yo tuviera todos mis gastos, tal, ahorrando, para que uno nunca sabe si uno cae ahorrando. Y cóchale, vamos a comprarnos unos lujitos. Nah, huevón. Yo tengo barquitos de papel. De lujo. Que había crecido rodeada de privilegios, de pronto lo perdió todo. Uf. Para pensar, ¿oyeron? Para pensar todo eso. Hola Luis, ¿cómo estás, amor? ¿Cómo te va? Bienvenido. Loco, si no me equivoco, ella después buscó la manera de como que entrometerse mucho más y buscar la vida exitosa. Y ahí fue donde conoció a Jeffrey Epstein, loco. ¿Por qué? Porque la caraja quería plata, quería dinero, quería money. Entonces yo no sabía qué hacer porque todo quedó en quiebra, loco. Quedó de tenerlo todo, no tener nada. Y dijo, no, yo necesito buscar plata, necesito dinero. Me voy a meter con Jeffrey Epstein. Nunca te había visto tan bien. En su departamento de Nueva York, donde empezaron a definir su forma de operar. No está del todo claro cómo inició. Lo que sí sabemos es que desde 1991 Epstein empezó a usar su poder y contactos para atraer a chicas jóvenes. Usaba su vínculo con Victoria's Secret para hacerles creer que podía conseguirles trabajo como modelos. Y claro, una vez que entraban a su departamento ya te imaginarás lo que realmente pasaba. Sin embargo, lo que al principio eran encuentros aislados pronto se convirtió en algo mucho más perverso. Junto con Ghislaine armaron un sistema, un manual sobre cómo acercarse a las chicas, qué decirles y cómo ganarse su confianza. Ya no era algo esporádico, ya era un sistema. Y no solo eso, hasta contrataron a una chica para ejecutar ese método. En los registros judiciales, ella misma testificó que durante 9 años, de 1991 al 2000, ese fue su trabajo, reclutar chicas para Epstein. ¿Y a quiénes buscaban? A las más vulnerables, chicas de familias rotas, con historias de abuso, adicciones o abandono, sin dinero y sin casa, o simplemente solas en la ciudad, sin nadie que las protegiera. Jugaba con el sufrimiento de los demás, weón. Jugaba con el sufrimiento de los demás. Eso sí, todas tenían algo en común, eran demasiado jóvenes, tanto que ni siquiera sería adecuado llamarlas jovencitas. La palabra correcta sería niñas, pero para que el algoritmo no se asuste, digamos jovencitas, y tú sabes a qué me refiero. Según el testimonio de Jane Doe, ella fue reclutada con apenas 13. Tiffany se acercó con ella diciéndole que Jeffrey estaba buscando modelos para probar ropa o participar en sesiones o incluso tengo una de 6x2 para las 4. Es decir, una de 12 para las 4 de la tarde. Así, la mansión de Epstein se convirtió en un lugar donde hombres poderosos se reunían para cometer actos reprobables con jovencitas. Estos hombres se Diablo, pero todas eran catiras, weón. Jeffrey era pura bebida exitosa, loco. Mira, el loco tenía plata de mala vida, pero tenía plata. El loco se la pasaba era bebiendo cosas de gente exitosa. Aquí un vinito de
de última tendencia en esos momentos. Un licorcito ahí de quesos de que toma Donald Trump. Loco, puras cosas de realeza. Yo se no tomaba mamadas. Eso no tomaba era ridiculez. Eso tomaba era puras exquisiteces en botella, loco. En una ocasión, Epstein le mostró las cámaras de seguridad instaladas por toda la casa. A María le llamó la atención que muchas estaban colocadas en lugares privados, baños, habitaciones y vestidores. No parecía un sistema de seguridad normal. Que es la bebida de los ricos. El whisky también, loco. Más bien parecía una Se no veía cucuy. Esto no sabía qué era eso. forma de vigilar y posiblemente grabar todo lo que pasaba ahí. ¿Con qué fin? Muy probablemente para tener material que pudiera usarse como presión o chantaje. Este dato es clave para entender todo lo que vino después. Como mencionamos antes, hay una teoría que dice que antes de volverse famoso, Epstein pudo haber trabajado con el Mossad, el servicio secreto de Israel. No hay... Loco, vamos a ponerle a Jeffrey Epstein 1000 delitos. Porque no creo que llegue a 150.000, ¿oíste? O a 200.000. Vamos a ponerle 1000 delitos para ver. 1000 delitos, chat. Pruebas definitivas. Pero había algo raro. Todos conocían su nombre, pero nadie sabía exactamente a qué se dedicaba. Sí, loco, era lo raro. Todo el mundo sabía qué hacía. O sea, todo el mundo sabía quién era, más no sabía qué hacía. Y por qué estaba en todo eso. Decían que quería controlar absolutamente todo. Qué fotos se usaban, qué palabras se publicaban. Insistía en proyectar una imagen de filántropo académico rodeado de ciencia, arte y prestigio. Pero entre más escarbaba Vicky, más inconsistencias encontraba. Hasta que un El día... talentoso... María Farmer. Y no solo ella, su hermana menor, Annie, también había sido víctima. Vicky las entrevistó y confirmó los datos y armó un reportaje sólido. Pero antes de publicarlo, había que seguir el protocolo periodístico. Contactar a Epstein y darle oportunidad de responder. Jeffrey no solo se negó, llamó al editor en jefe de Vanity Fair, Graydon Carter, exigiendo que no se publicara. Luego llegaron los regalos. Primero una cabeza de gato muerto, después una bala. Cuando el artículo salió a la luz, las hermanas Farmer ya no estaban. Sus testimonios habían sido eliminados. Y el título que quedó fue El talentoso señor Epstein. Con el tiempo, la red de abusos... El talentoso señor Epstein. ¿Qué hace? El talentoso Jeffrey Epstein. Ajá, pero ¿qué hace? El talentoso señor No malvada sea, loco. No solo siguió, se volvió más sofisticada. Ahora su base estaba en Palm Beach. Y no fue casualidad. Palm Beach es una isla separada del resto de Florida, conectada solo por unos pocos... Ya me preguntó que estaba en silla de ruedas, que le gustaba que... Ah, Stephen Hawking. Sí, lo que Stephen Hawking. Puentes, Sí, un lugar exclusivo, casi inaccesible, perfecto para esconder lo que realmente pasaba. Lo más inquietante es que su mansión estaba a solo unos minutos de una zona mucho más humilde, el terreno perfecto para encontrar chicas vulnerables con necesidades económicas o afectivas que Epstein sabía exactamente cómo aprovechar. Para entonces esto ya no era solo una mujer reclutando, sino una red completa. Tenía chicas infiltradas en preparatorias de bajos recursos, les pedían que identificaran a otras jóvenes que parecieran necesitadas. Luego se les acercaban con una oferta. ¿Quieres ganar $200 para dar un masaje de 30 minutos? Estaban desesperadas y era dinero fácil, así que muchas aceptaban. Pero al llegar a la casa, se encontraban con que en la mesa de masajes, Jeffrey estaba completamente desnudo. Lo que pasaba después... Asco, loco, imagínate ver a Jeffrey totalmente... Ay, no, man. Qué asco, loco. Qué asco. Hombre rico la había tocado. La mujer llamó a la policía y comentó que sospechaba que su hijastra no había sido la única. La policía investigó a Epstein durante más de un año, pero en el camino, Michael Reiter, el jefe de la policía, notó algo preocupante. Barry Krischer, el fiscal estatal, es decir, la persona que representa al Estado y decide qué cargos presentar, estaba siendo demasiado blando con el caso. Así que Ritter decidió escalarlo y pidió ayuda al FBI. Encontraron fotos de menores, libros de sadomasoquismo y testimonios de empleados que decían que Epstein recibía masajes hasta 3 veces al día. Hallaron datos de chicas que fueron reclutadas de Sudamérica y Europa, al igual que unas trillizas de 12 que fueron traídas desde Francia para el cumpleaños de Epstein y regresaron
al día siguiente después de haber sido utilizadas por él. Este proceso, que ocurre a puerta cerrada, suele usarse, y todos lo sabían, para suavizar los cargos o evitar condenas fuertes. Y eso fue lo que pasó, pero llevado al extremo. Epstein terminó acusado solo de un cargo menor por solicitud de prostitución. Nada por abuso de jovencitas, aunque la gran mayoría de las víctimas eran de 14 y 15. El FBI no se quedó conforme. Abrió una nueva investigación y logró presentar una acusación formal más completa. Pero otra vez el caso quedó en manos del fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Alex Acosta. Y otra vez hubo un acuerdo. Epstein aceptó declararse culpable por 2 cargos graves de prostitución y Acosta le otorgó inmunidad total frente a cualquier cargo criminal federal. Años después, Acosta justificó su decisión diciendo que le advirtieron que Epstein pertenecía a inteligencia, que estaba fuera de su alcance y que mejor no se metiera. La sentencia fue una burla, solo 18 meses. Huevón, él tenía para devolver el mundo miércoles. Lo tenía, loco, lo tenía para volver miércoles porque tenía de todo para hacerlo, man. De cárcel. Y ni siquiera eso cumplió como debía. No fue a una prisión común, sino a una cárcel del condado con condiciones mucho más suaves. A las pocas semanas le dieron permiso especial para salir 6 días a la semana, hasta 12 horas al día, supuestamente para ir a trabajar a su oficina. O sea, solo dormía en la cárcel y pasaba el día afuera. Al final... ¿Qué clase de condena es esa? Y que el loco salía 12 horas al día que para ir a su oficina de los 6 días a la semana y solo dormía en su celda. Era lo único que hacía. El resto del día el loco se la pasaba afuera. Robó lápiz, 50 años de cárcel. Literal, huevón. Lo frenara, Epstein llevó su operación al siguiente nivel. Una isla remota en el Caribe llamada Little St. James. A bordo de su jet privado, Epstein, sus cómplices y sus invitados trasladaban a jovencitas. Algunas venían de Estados Unidos, otras de Europa y Sudamérica. Una vez en la isla, las víctimas quedaban aisladas, sin forma de salir, mientras Epstein y sus invitados las usaban como parte de su entretenimiento. ¿Y quiénes eran esos invitados? Bueno, la lista sugiere que Bill Clinton, Kevin Spacey, el príncipe Andrés, Chris Tucker, Alan Dershowitz. El príncipe Andrés, malvada sea. Hay que decir que estar en la isla no significa automáticamente que hayan cometido un delito. De ¿Es verdad? ¿Es verdad? hecho, un electricista que trabajó ahí dijo que aunque vio a varios hombres con jovencitas, también hubo quienes solo comían algo, conversaban y se iban. Lo que es lo que estoy diciendo, la gente, hay personas que salen en la lista pero nunca cometieron un delito. No hicieron nada ahí, simplemente tal, agarraban y se iban y ya. ¿Qué tanto? Uno sabía que estaba mal. Es lo que digo, o sea, simplemente no se dedicaban directamente a hacer algo. Como otra cantidad de que sí se dedicaron a hacer todo. Esta información sí revela es quienes mantuvieron una relación con Epstein incluso después de que las acusaciones de abuso a jovencitas y su registro oficial como agresor carnal se hicieron públicas, y lamentablemente también con sus abusos. Pero en 2015 algo cambió. Virginia Roberts tuvo el valor de presentar una demanda. Afirmaba que con solo 15 había sido reclutada por Epstein y Ghislaine para ser una esclava carnal. La habían presionado para tener relaciones con el príncipe Andrés. Sus declaraciones se convirtieron en noticia internacional. Y aunque tristemente no pasó nada en lo legal, algo muy importante sí sucedió. Muchas mujeres que vieron lo que hizo Virginia empezaron a pensar que quizá ellas también podían hablar. Fue así como en 2016 una mujer identificada como Katie Johnson presentó otra demanda relatando que a sus 13 había sido atraída a las fiestas de Epstein con promesas de dinero y una carrera de modelaje. Y ella asegura que Donald Trump, en ese momento candidato a la presidencia de Estados Unidos, la golpeó y la forzó. Después de eso, Donald Trump. Epstein procedió a hacer lo mismo. Esta acusación fue una bomba mediática. El público empezó a preguntarse qué tan profundo era el alcance de los abusos de Epstein y de su círculo íntimo. Pero nuevamente, la justicia no avanzó. Katie recibió tantas amenazas que se vio obligada a retirar la demanda. Sin embargo, Julie Brown, una reportera del Miami Herald, no soltó el caso. Durante más de un año se dedicó a rastrear miles de documentos judiciales, muchos de ellos sellados o convenientemente perdidos. Encontró testimonios, reportes policiales y pruebas que en su momento nadie usó para llevar a Epstein ante la justicia como se debía. Localizó a varias víctimas, las entrevistó y confirmó que al menos 80 jovencitas habían sido
Diablo. abusadas, aunque luego se estimaría que quizás fueron más. Jeffrey Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey. 2019, diablazo, loco. Esta vez las acusaciones reflejaban lo que realmente había hecho: tráfico de jovencitas. Lo trasladaron de inmediato al Metropolitan Correctional Center en Manhattan, una prisión federal supuestamente de máxima seguridad. Registraron su mansión y encontraron cientos y tal vez miles de fotos de mujeres sin ropa. Algunas de esas Huevón, qué sádico, loco. Tenía de todo. menores. Y en una caja fuerte encontraron discos compactos con etiquetas que indicaban qué jovencita había estado con qué hombre. Llevaban un registro detallado de cada encuentro, muy probablemente para, como ya dijimos, poder chantajear y controlar. Además, Claro, eso era lo que hacía. Para poder tener más poder, loco. Chantajeaba a las personas que ya eran más poderosas. Y tenía el poder, era él. Terminaba teniendo todo él. encontraron $70,000 en efectivo, 48 diamantes y ¿A quién se le ocurre hacer esas babosadas? De pana. un pasaporte. Además, los guardias se quedaron dormidos durante casi 3 horas y más tarde falsificaron los reportes para encubrirlo. Por si fuera poco, 2 cámaras frente a la celda dejaron de funcionar y una tercera tenía el material dañado. A la mañana siguiente, el 10 de agosto, mientras repartían el desayuno, encontraron a Epstein inconsciente en paro cardíaco. Estaba de rodillas con un pedazo Se mató, loco. de sábana atado al cuello. Lo llevaron al hospital, donde fue declarado muerto a las 6:39 de la mañana. Pero ni siquiera su muerte fue manejada correctamente. Movieron el cuerpo sin tratar la celda como una escena del crimen, como exige el protocolo. Ni siquiera lo fotografiaron tal como lo encontraron. Todas estas acabando el video. irregularidades, los guardias dormidos, los reportes falsificados, las cámaras. Huevón, el loco. O sea, qué perra casualidad, no, eso totalmente. Alguien se lo llevó. Porque no podía sacar tantas pruebas, era imposible, loco. Ese loco no podía sacar tantas pruebas, ese loco les iban a meter, pero era así de... Es que Falla estuvo de acuerdo. Michael había participado en casos de alto perfil como el juicio de O.J. Simpson y las investigaciones de los asesinatos de John F. Kennedy y Martin Luther King Jr. Según él, las fracturas en el cuello eran más consistentes con estrangulamiento que con ahorcamiento. De hecho, afirmó que en más de 1000 autoeliminaciones en prisión que había revisado, nunca había visto 3 fracturas como esas. También señaló que la herida en el cuello estaba en el centro, no bajo la mandíbula como suele ocurrir en los ahorcamientos. La marca era más delgada que la sábana supuestamente usada y había sangre en el cuello, pero no en la sábana. Otros expertos, incluidos cirujanos del Emory University Hospital, lo refutaron. Argumentaron que ese tipo de fracturas sí pueden ocurrir en una autoeliminación, especialmente en personas mayores, porque el hueso hioides es frágil. Además, 2 días antes de morir, el 8 de agosto, Epstein firmó su testamento final, lo que podría indicar que se estaba preparando para ponerle fin a todo. Sin embargo, para otros, esto sugiere que sabía que en Estados Unidos ocurre una agresión carnal cada 68 segundos. En México, solo en 2021 se registraron 1.7 millones de delitos carnales contra mujeres, lo que equivale a 243 intimaciones al día. Sin embargo, estas cifras son apenas la punta del iceberg, porque la mayoría de las víctimas ni siquiera denuncian. Sería fácil y hasta cómodo etiquetar a Epstein como un sociópata, inhumano o una anomalía, pero viendo las cifras es evidente que no fue una excepción. Sin embargo, como vimos antes, las personas que hacen daño no nacen así. Sí, pueden tener mal manejo de emociones, falta de empatía o impulsos peligrosos, pero eso por sí solo no basta para convertirse en abusadores. Lo que parece más fundamental es que cruzan una línea y nadie dice nada. Cruzan otra y los premian. Cruzan una más y entienden que pueden hacer lo que quieran sin consecuencias. Porque la moralidad se aprende y hoy, con nuestro silencio, nuestra indiferencia y la impunidad que dejamos pasar, lo que muchas veces se aprende no es empatía ni respeto, sino que la violencia funciona y que se puede repetir sin freno. Esto no es en lo absoluto una justificación de lo que hizo Epstein. La responsabilidad de sus decisiones y actos recae en él. Pero si como sociedad de verdad queremos evitar que casos así se repitan, entonces tenemos que cambiar las Y se repite otra vez, Pidi. posibles. Pidi se volvió totalmente loco con eso, loco. Dios mío.